Listo, listo. Pues muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Antes de empezar, tenemos el honor de que la doctora Lugis Ortibrán Martínez inaugure este coloquio en esta mesa, así que nos dedicará unas palabras y después yo tendré el gusto de presentar la mesa. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias, Héctor. Pues muy buenas tardes, soy la doctora Lugis Ortibrán, directora de investigación y posgrado. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida al 10º coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Saludo con mucho gusto a las y los docentes, quienes hoy participan como comentaristas y moderadores, y de manera muy especial a nuestros estudiantes de especialidad, maestría y doctorado, quienes son protagonistas de este importante encuentro académico constituido por ya 117 mesas de trabajo. Hoy iniciamos una edición muy significativa. Llegar al 10º coloquio de investigación representa mucho más que la continuidad de un evento académico. Simboliza la consolidación de una comunidad que ha hecho de la investigación una de sus principales fortalezas. 10 ediciones son el reflejo del compromiso permanente de nuestra universidad con la generación de conocimiento, la formación de investigadores y la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos de nuestro país. Este coloquio no es únicamente un espacio para presentar avances de investigación, es sobre todo un espacio para escuchar, reflexionar y aprender colectivamente. Cada comentario que recibirán representa una oportunidad para fortalecer sus proyectos y enriquecer su formación académica. A quienes hoy nos acompañan como comentaristas, siendo un total de 162, les expresamos nuestro más sincero reconocimiento. Su experiencia, compromiso y disposición para orientar a nuestros estudiantes constituye un elemento fundamental para que este coloquio mantenga la calidad académica que lo ha distinguido a lo largo de estas 10 ediciones. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos creemos firmemente que investigar es transformar. Cada proyecto que aquí será presentado representa una oportunidad para generar conocimiento pertinente, con impacto social y comprometido con la construcción de un país más justo, más incluyente y más sostenible. Estoy convencida de que al final de esta semana todas y todos habrán aprendido algo nuevo, habrán fortalecido sus investigaciones y sobre todo habrán reafirmado que el conocimiento se construye en comunidad. Deseo que este 10º coloquio de investigación sea una experiencia enriquecedora, llena de diálogo, colaboración y nuevos aprendizajes para todas y todos. Pues sin más preámbulo y siendo las 16:03 del 13 de julio del 2026, doy por inaugurado el 10º coloquio de investigación. Sean bienvenidas y bienvenidos y les deseo el mayor de los éxitos en cada una de las mesas de trabajo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras, por abrir este coloquio. Y bueno, pues tengo el gusto también de hablar después de la doctora para abrir esta mesa y moderar. Me presento, yo soy Héctor Rodrigo Zapiña Flores. Les damos la bienvenida nuevamente tanto al coloquio como a esta mesa. Su presencia, su participación es muy, muy rica, muy enriquecedora pues para nuestros estudiantes, para la universidad. Y bueno, yo voy a moderar esta mesa, como les comentaba, que lleva por título Enseñanza de Inglés e Idiomas con TIC, que pertenece al programa de doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotros a la doctora Agustina Ortiz Soriano, que tiene doctorado en educación, es maestra en ciencias de la educación, maestra en humanidades con especialidad en filosofía política, y sus líneas de trabajo se centran en filosofía política, filosofía de la educación y políticas públicas.
También contamos con la, perdón, con la presencia de la doctora Lucía Matilde Collado Medina, quien es profesora investigadora de campo de tiempo completo. Centra su trabajo en las líneas de investigación, prácticas educativas y procesos de formación y redes de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Además de ellas, en esta mesa están estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal. Y en un momento los iré presentando conforme cada quien entre en su intervención. La dinámica de trabajo para cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos. Ya les comentaba hace un momentito, yo les voy a dar un pequeño aviso cuando el tiempo esté por terminar. En estos 10 minutos realizarán su presentación de avances de investigación y una vez que terminen, nuestras comentaristas tendrán 10 minutos a su vez para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. 10 minutos es el límite, desde luego, pero si ocupan menos no hay ningún problema. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Con eso, iniciamos la mesa de trabajo con nuestra primera presentación, que estará a cargo de la estudiante Cecil Tatiana Cabrera Martínez. Ella presentará el trabajo titulado Las tecnologías de información y comunicación como apoyo pedagógico para alumnos con discapacidad intelectual leve. Adelante, Cecil, la mesa es tuya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Me hacen el favor de indicarme si estoy presentando correctamente, por favor? Sí, ya podemos ver y vemos Okay. también la pantalla completa. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Cecil Tatiana Cabrera Martínez. Soy doctorante del cuarto semestre y mi investigación se titula Las TIC como apoyos pedagógicos para alumnos con discapacidad intelectual leve. Bueno, pues como todos nosotros sabemos, en México existe todo un marco legal que respalda a la educación inclusiva, iniciando por nuestro artículo tercero constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la educación, seguida de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual surge en el 2011, en la cual establecen que, bueno, se proponen estrategias denominadas apoyos genéricos, que también se pueden llamar apoyos específicos y apoyos especializados, así como ajustes razonables para poder generar ambientes inclusivos dentro del aula. A partir de este año ya es más regular el ver alumnos con discapacidad inmersos en las aulas regulares. Posteriormente, en el 2019, con la Ley General de Educación, pues también se establece que la educación sigue siendo aún más inclusiva y también en esa ley se queda muy claro que se requieren incluir las TIC de manera integral en todo lo que tiene que ver las aulas y los contextos educativos de todos los niveles en los que pues, pueden estar los alumnos con discapacidad. Las TIC van a ser obligatorias y también pues se van a empezar a utilizar de manera progresiva en el sistema educativo nacional. Bueno, mi investigación es un estudio de caso que surge en el municipio de Santa Cruz Tecámac, en el Estado de México, en una escuela primaria donde desgraciadamente durante la pandemia no se dio respuesta educativa a 3 alumnos que ingresaron en ese ciclo escolar con diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Por lo tanto, pues se genera como una deuda educativa con estos alumnos y cuando se reingresan a clases presenciales, el Consejo Técnico Escolar de la escuela crea el acuerdo de empezar a implementar las TIC específicamente con los alumnos que tenían este diagnóstico. Este acuerdo pues se llevó a cabo, se le dio seguimiento, sin embargo este ciclo escolar, los alumnos egresan de sexto grado y aquí es donde entra como la necesidad de evaluar cómo es que estos alumnos se van, si se cumplieron como los objetivos que se establecieron de incorporar las tecnologías en sus planeaciones y en sus adecuaciones específicamente de ellos. Además de que también
Es relevante el estudio puesto que en la comunidad, esta es una foto de la comunidad donde se está llevando a cabo el estudio, existen muchas resistencias por parte de los docentes a implementar las tecnologías. Entonces era una situación con la que el directivo pues lidiaba constantemente. Cabe mencionar que yo no formo parte de la escuela y ahorita soy como solamente se me está permitiendo el realizar mi estudio de manera intermitente, sin embargo no soy docente de la escuela. Bueno, mis objetivos, el general, es analizar los resultados que los docentes de sexto grado de primaria obtuvieron a partir del empleo de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente teléfono móvil, tablet y PC, como apoyos pedagógicos con los alumnos que presentan un diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Mi segundo objetivo es identificar qué TIC incorporaron con mayor frecuencia como apoyos pedagógicos en las actividades que realizaron los alumnos con discapacidad intelectual leve. Y mi tercer objetivo es reflexionar si las TIC cumplen la función de apoyos pedagógicos para alumnos con discapacidad intelectual leve. Mi pregunta de investigación quedó redactada de la siguiente manera. ¿Cuáles son los resultados obtenidos por los docentes de sexto grado de primaria a partir de la incorporación de las TIC, específicamente teléfono móvil, tablet y PC, como apoyos pedagógicos para alumnos con discapacidad intelectual leve? Bueno, en cuanto a mi justificación, pues este estudio cobra relevancia puesto que se beneficia pues la inclusión educativa, ¿no? No nada más es que el alumno esté integrado, sino que el alumno está incluido, trabajando sus actividades, que aparte de utilizar los recursos tecnológicos o aplicaciones y todo lo que tiene que ver con TICs, se está favoreciendo el aprendizaje a los aprendizajes esperados o a los procesos de desarrollo de aprendizaje, que la nueva escuela mexicana ya los denomina de esa forma, sobre todo de los campos formativos del lenguaje y de saberes y pensamiento científico. Esos dos campos formativos son los que más se privilegian cuando tenemos alumnos con alguna situación especial en el aula, ¿no? Con neurodivergencias o con algún tipo de discapacidad. También una de las cosas que cobra relevancia es que al emplear las TIC se beneficia el hecho de que se fomentan las habilidades adaptativas, que es importante trabajar también con este tipo de alumnos. Por ejemplo, se ve beneficiada la comunicación, las habilidades académicas funcionales y pues también se ayuda a esta parte de que los alumnos desarrollen competencias para la vida social y el empleo a futuro. Y pues una de las cosas también como más importantes y que a mí me gusta mucho hacer hincapié es de que se respetan y se cumplen los derechos de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, lo que les comenté al principio de que la Ley General de Educación pues ya establece que las tecnologías pues son rigurosamente a fuerza, ¿no? Y es un derecho que los alumnos tienen. En cuanto a mi marco teórico, está compuesto por 4 temas principales. El primero es la inclusión educativa. Mis principales autores son Booth y Ainscough. Mi segundo tema es tecnologías de la información y comunicación. Aquí me gusta retomar a Díaz Barriga y a Gallegos Navas. Mi tercer tema es discapacidad intelectual. Yo expongo, aunque mi muestra solamente, bueno, la muestra es los alumnos con discapacidad intelectual leve, yo sí desarrollo lo que tiene que ver con la discapacidad moderada, grave y profunda, para que de alguna manera se vea cuáles son las diferencias en cuanto a los niveles. Y pues es según lo que aporta la Asociación Americana de Psiquiatría y la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Y por último, tengo un capítulo de apoyos en el cual desgloso el modelo de calidad de vida y apoyos que llevó a cabo Miguel Ángel Verdugo. En cuanto a métodos y técnicas, pues bueno, mi estudio de caso tiene un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. Y la muestra es únicamente los 2 docentes que impartieron el sexto grado de primaria a los alumnos con discapacidad intelectual leve. Mi instrumento es una entrevista semiestructurada que consta de 21 preguntas
y tiene 4 apartados. El primero es la etapa diagnóstica. Bueno, se pregunta sobre la etapa diagnóstica de los alumnos con discapacidad intelectual. El segundo es, se sondea respecto al docente y las tecnologías de información y comunicación. El tercero, ya se les pregunta sobre cómo es que aplican las TIC con los alumnos con discapacidad. Y en el último, pues nada más se preguntan consideraciones generales y se realiza el cierre de la entrevista. Bueno, esta es la parte desagradable. La situación de que yo sea como un agente externo a la escuela se me ha hecho demasiado complicada, puesto que teníamos una fecha estipulada por el directivo que iba a ser en el mes de mayo. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo, se canceló la fecha de aplicación de mi instrumento. Entonces, pues el directivo me dijo que se iba a reprogramar, pero pues al sol de hoy sigo esperando como esa fecha. Se me ha hecho la verdad muy complicado porque a pesar de que siento que mi estudio no es tan complejo, el hecho de gestionar esa parte de las fechas y de los espacios y los tiempos de los docentes, de verdad que ha sido sumamente desgastante para mí porque pues ya son 2 años que ya requiero entregar como estos avances y pues no me ha sido posible, ¿no? Entonces, pues platicando un poco con mi directora de trabajo terminal, pues como que me motivó a trabajar con estas áreas de oportunidad que aquí presento, ¿no? Lo que tiene que ver con gestión del tiempo, comunicación efectiva y adaptabilidad al cambio y mucha tolerancia a la frustración. Estas son algunas de mis muchas referencias que tengo y les agradezco mucho su atención. Quedo Muchísimas atenta a los gracias, comentarios. Cecil. Gracias, Cecil. Sí, muchas gracias por la presentación. Y bueno, pasamos ahora con la ronda de retroalimentación. Doctoras Agustina y Lucía, quería hacerles una consulta rapidísimo, muy sencilla. Preguntarles si estarían de acuerdo en que para dar un poquito de dinámica, en esta ronda empezamos como lo marca el guión, la doctora Agustina primera y después la doctora Lucía, y en la siguiente ronda invirtamos el orden y así hacemos un poquito más dinámico, campechano el asunto. Sin problema, gracias. De acuerdo, entonces le daríamos la palabra a la doctora Agustina Ortiz. Muchas gracias de antemano y escuchamos. Buenas tardes, ¿sí me escuchan bien? Un poco bajito, doctora, no sé si habrá forma de ¿Listo? subirle a su micrófono o quizá acercando un poquito el micrófono. Ahora sí. Se escucha muy, muy lejos, doctora. Ahora sí que far away. Sí, como Star Wars. Que se pueda, tengo todo el volumen listo, es que afuera hay mucho ruido. Okay. Pero bueno, bueno, sí. Quizá, creo que, bueno, por mi parte la logro escuchar bajito, pero sí, no sé si la estudiante Cecil esté de acuerdo en escucharla así. Sí, pongo atención. Claro, pero sí muchas gracias. Muy, muy lejos. Bueno, agradezco mucho la invitación y también el trabajo, ¿no? El trabajo de campo siempre requiere de mucho respeto porque justo hay muchos elementos externos que no dependen de nosotros como investigadores. Y bueno, en cuanto al texto, tuve la oportunidad de leer tu resumen y hay varias cosas que como que quisiera señalar. Bueno, en principio es un trabajo que merece mucho la pena, ¿no? La cuestión justamente de tratar de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación que al ámbito de la inclusión siempre creo que se debe de agradecer y es un compromiso de todos. Sin embargo, yo no estoy segura de que justo tengan que ser las tecnologías de la información y la comunicación, porque bueno, ya tenemos como que un estándar de qué son las TICs, qué son las TAPs, qué son las TACs y las TEPs, ¿no? Y bueno, no sé si efectivamente lo que estés desarrollando con los alumnos sea para la comunicación y lenguaje, entonces estamos bien en TICs. Si fuera otra área del conocimiento, entonces, bueno, habría que precisarlo, cosa que no encuentro ni en tu exposición ni en el resumen, para saber que es efectivo lo que nos está señalando. Bien. Y bueno, otro punto que sí me gustaría también señalar es que manejas tanto en tu presentación como en tu resumen el uso de TICs, específicamente teléfono móvil, tablet y PC. Sin embargo, estas no son como tal TICs, o sea, estos son equipo, estos son instrumentos, pero no son como tal
digamos que las habilidades o las competencias que va uno a desarrollar. Entonces aquí sí sugiero precisar, ¿no? Y bueno, es justamente equipo. Otra cosa que habría que precisar, bueno, nos señalas que se trabajó con el sexto grado de primaria, con tus docentes. Y aquí también como que nos queda de ver cuáles fueron estas dimensiones o estos factores que tuviste en cuenta al momento de trabajar con este conjunto de profesoras, ¿no? Y cómo es que estas profesoras, bueno, tienen a bien este acercamiento. Ahora, otro elemento que quisiera también es señalar, ¿qué tanto entraría quizá en controversia el uso de las TICs con el desarrollo de los niños? Yo recuerdo que hace varios años Finlandia quería justo implementar ya todo lo que son los equipos, hacerlo muy tecnológico la educación, y alguien dijo que no porque intervenía en el desarrollo psicomotriz del alumnado, ¿no? Entonces, bueno, por favor regálanos ahí una pincelada de cómo es que se salvaría esto, sobre todo en personas con discapacidad intelectual. Y bueno, también creo que creo que es el objetivo general, habría que complementarlo porque, bueno, a mí me enseñaron que la norma era que se deberían describir los objetivos en qué, cómo y para qué, y sin embargo, que este para qué es como el que nos da la validez absoluta de nuestra investigación, y en el objetivo no lo alcanzo a apreciar. En el desarrollo de tu trabajo, no sé si conozcas la taxonomía de Bloom para la era digital. Entonces, la taxonomía de Bloom justamente para la era digital nos vendría bien para afinar los objetivos. Y bueno, yo sé que 10 minutos para exponer todo un trabajo es imposible, y nuevamente me parece un muy buen trabajo, qué bueno que lo vaya desarrollando, pero también me hubiera gustado ver algunas, aunque sean señaladas, mencionadas, algunas de las actividades que se desarrollaron justo con este grupo de personitas, cómo las fueron trabajando, ¿no? Que nos indicaras, bueno, sí, se desarrolló, no sé, en el área del lenguaje o para el pensamiento matemático, y fueron estas, ¿no? Que nos dieras una pequeña muestra para que cobrara mayor fuerza y mayor robustez la estructura que nos presentas. Y bueno, pues sería todo. Te agradezco mucho el trabajo, es muy bueno y muchas gracias. Muchísimas gracias por su retroalimentación, doctora. Pasamos ahora con el comentario de la doctora Lucía Collado, por favor. Sí, claro. Bueno, yo también celebro mucho el trabajo que estás haciendo, Tatiana. Pues obviamente trabajar con cuestiones de inclusión siempre es muy complicado porque estamos ciertos de que la falta de inclusión está rodeada por muchos elementos y muchos factores. Sobre todo lo que te está ocurriendo ahorita es una señal, ¿no? Es una señal bastante evidente de lo que sucede, ¿no? De esa falta de inclusión que hay, de esa falta de importancia que se le dan a este tipo de cosas, porque si yo fuera directivo seguramente daría la bienvenida a una persona que quisiera conocer y profundizar más sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, con respecto a tu trabajo, veo también algunas cuestiones que habría que trabajar. Si tu objetivo son los profesores, trabajar justamente con los profesores, bueno, a lo mejor sí habría que colocar algunas categorías de análisis. Justamente, si las tienes, pues ya nos comentarás, que quedarán claramente establecidas, porque la parte de la planeación en los docentes en este tipo de cuestiones es importantísima. Habría que evaluar aquí el nivel de competencia de los estudiantes, la capacidad y las competencias también de los docentes y la participación de la familia. Entonces, obviamente se convierte en una cuestión muy compleja, porque tendremos que acudir a cada una de estos actores para conocer cuál es la profundidad del problema y cuál es la forma en la que podríamos encontrar alguna solución en este sentido, porque es lo que estamos buscando, ¿no? Solucionar esas cuestiones, y que los docentes particularmente
tuvieran la certeza de cómo trabajar, ¿no? Con este grupo de estudiantes que están con la problemática de la discapacidad intelectual leve, que por fortuna escogiste pues ese nivel, ¿no? Porque los demás creo que se complicarían muchísimo. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo básico, lo fundamental que yo quisiera que nos comentaras aquí. Y bueno, también, ¿cómo pretenderías tú solucionar esa problemática que sí me parece un poco delicada de no acceder, de no tener acceso a ese permiso, a esa oportunidad que te prometieron y que obviamente no se está dando? ¿Cómo lo podremos resolver? Porque tú ya llevas un avance y además todo lo que has avanzado en tus estudios, como para decir, bueno, está bien, ya no busco la oportunidad, muchas gracias. Creo que tendríamos que seguir insistiendo. ¿Qué posibilidades ves tú en ese sentido? Porque no tendría mucho caso darle continuidad a una situación en la que no vamos a poder avanzar más allá y obtener la información para lograr nuestro estudio y nuestras conclusiones y la propuesta que tendremos que dejar en este trabajo. Uh-huh. Gracias. También muchísimas gracias por su retroalimentación, doctora Lucía, a ambas y a Cecil por la presentación. Continuamos ahora con la presentación del segundo estudiante, es Gustavo Blancas Oliva, quien nos presentará su trabajo titulado Inteligencia Artificial para potenciar habilidades lingüísticas en la enseñanza del inglés, estudio de caso en el Instituto Anglocultural Mexiquense. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahí ya se ve. Ya podemos ver tu presentación. Gracias. Claro. Bueno, mi nombre es Gustavo Blancas Oliva. Actualmente estoy cursando el segundo semestre del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Previo a que pueda avanzar en mi presentación, me gustaría comentarles un dato. De acuerdo a la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, está hecha por el INEGI en los años 2015 y en el periodo de 2021 al 2024 se obtuvo en este último que a pesar de que, bueno, somos alrededor de 126 millones de mexicanas y mexicanos. De este dato, el 98.6 o 98.6 millones de la población cuenta con un teléfono. En este caso, de esos 98.6 millones, nos arroja que el 97% son teléfonos inteligentes. Y cuando se refiere a inteligentes es de que podemos hacer uso de tecnologías, de las herramientas tecnológicas en el mismo, instalar aplicaciones y demás. Con ello da un panorama de que hay una gran posibilidad de que en las aulas pues los estudiantes tengan un teléfono de este tipo. Pues estas tecnologías o herramientas tecnológicas actualmente pues ya son de gran demanda en este nuevo siglo y por eso se requiere que las instituciones pues adecúen sus programas en el uso de estas herramientas para sus procesos de enseñanza-aprendizaje. La implementación de la IA, aquí tenemos un dato de Ábalos Guijarro en el 2024 que nos dice que el ahorro de tiempo que tiene un docente es del 40%, que lo que comúnmente destinamos para calificación de exámenes y demás. Por lo tanto, este ahorro genera un 30% de recopilación de información y esta información pues nos ayuda a los docentes a redirigir nuestro proceso de enseñanza. Una de las herramientas por las cuales es mi tema, que es la inteligencia artificial, que potencia las habilidades lingüísticas del inglés. La IA es una de ellas, en las cuales pues hasta actualmente es el boom en el uso en las aulas. Pero en este caso se pretende cómo puede fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje en los procesos que el docente tiene, digamos, en sus metodologías y estrategias. Como planteamiento del problema, tengo que el dominio del inglés, pues de manera general o nacional aquí en México,
De acuerdo a un estudio por English Proficiency Index en el 2025, México ocupa el lugar 103 de 123 países. Adelanto a esta diapositiva. Aquí se puede ver cómo México está ubicado en ese lugar y bajó 19 posiciones respecto al año 2024, en la cual sus habilidades más bajas son las habilidades productivas, que en este caso es la expresión escrita y la expresión oral. Este mismo problema pues se presenta a nivel estatal, ya que esta institución en la cual estoy realizando la investigación se encuentra en el Estado de México, en Teotihuacán, y nos dice que el Estado de México es el penúltimo a nivel nacional, también de respecto a ese puntaje, teniendo el mismo comportamiento a nivel nacional. Este problema pues se vuelve a replicar en el Instituto Anglo-Cultural Mexiquense. En el instituto se identifican esas limitaciones que tiene el docente en poder retroalimentar a los estudiantes y que ellos puedan mejorar su fluidez verbal y la precisión gramatical, que son parte directa de estas habilidades productivas. Em, por lo tanto, el problema comúnmente alberga de que los estudiantes se sienten con problemas de que les da pena o se sienten cohibidos al poder expresarse en otro idioma. Y la tecnología, en este caso la IA, va a tener esa gran ventaja de que va a poderles crear un ambiente, cambiarles el ambiente un poquito más cercano a que ellos puedan expresarse a través del celular. Entonces, no necesariamente pasar al frente o hablar con el profesor y demás. Entonces, da una oportunidad de interacción auténtica con el mismo idioma. Por ello surge la pregunta general, ¿de qué manera la integración de las herramientas de IA mediante una estrategia pedagógica potencia el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes del IACM? Como preguntas específicas de investigación, la primera, ¿cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en inglés de los estudiantes del IACM antes de la intervención con IA? Segunda, ¿cómo puede diseñarse e implementarse una estrategia pedagógica que incorpore herramientas de IA para fortalecer las habilidades lingüísticas, como la producción oral y escrita en los estudiantes del IACM? En esta quiero hacer hincapié que me enfoco en la producción oral y escrita, ya que estoy reforzando el marco teórico para justificarlo, ya que me estoy basando en una teoría, la teoría del input de Swim, hecha en 1985, en la cual nos dice que para que todas las habilidades se puedan trabajar o las habilidades se trabajan, no solamente se requiere información de input, sino también de output, ya que es donde el estudiante se puede dar cuenta de sus brechas lingüísticas. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué tan eficaz es la estrategia pedagógica mediada por la IA en la mejora de la fluidez y precisión de la producción oral y escrita de los estudiantes del IACM, en comparación con una estrategia de enseñanza tradicional? Mis objetivos específicos, el primero sería diagnosticar el nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en inglés de los estudiantes del IACM antes de la intervención con IA. Que en este caso hablo de un pretest. Desarrollar una estrategia pedagógica que incorpore herramientas específicas de IA, incluidos modelos de lenguaje y sistemas inteligentes de retroalimentación. Y el tercero, comparar los resultados obtenidos entre los estudiantes expuestos a la estrategia pedagógica con IA y aquellos bajo una estrategia tradicional para determinar la eficiencia de la IA en la mejora de la fluidez y la precisión del idioma. Más adelante ya les diré sobre esta parte. Como justificación, después de todo lo que se tuvo con el COVID-19, el uso de las tecnologías, pues fue en gran aumento. Y una de ellas, pues les comentaba anteriormente que era la IA. Por lo tanto, se posiciona como una gran oportunidad para cambiar esos hábitos, digamos, o modelos tradicionales que se tienen en las aulas para actualizarlos a una demanda que se tiene del uso de estas nuevas tecnologías. Como tal, el uso de Big Data, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Esto en el idioma pues va a favorecer la personalización del aprendizaje, su motivación y la creación de diferentes tipos de evaluaciones que apoyen al docente. Para el instituto,
pues va a ser una oportunidad para mejorar su plan de estudios y ser un poco más competitivo con respecto a otras instituciones. Va a arrojar evidencia de cómo se puede incorporar la IA en la enseñanza del inglés y asimismo crear lineamientos del uso de esta, éticos, ya que es como punto secundario, pues es regular esa parte. Tenemos aquí el supuesto: la implementación de herramientas de IA mediante una estrategia pedagógica potencia el desarrollo de las habilidades lingüísticas de inglés en los estudiantes de inglés del IASM, en comparación con aquellos que participan en procesos de enseñanza sin el uso de dichas herramientas. Y ya para finalizar, pues la metodología que tenemos la fase 1 y fase 2, que es un tipo mixto, cuantitativa y cualitativa, de alcance explicativo, diseño cuasi experimental, en la cual la fase cuantitativa está basada en pretest, en el post-test y una evaluación durante el uso de la IA, y la fase cualitativa, una entrevista guiada, en la cual se va a recolectar o se va a reforzar los datos obtenidos de manera cuantitativa a través de una entrevista guiada. Estos instrumentos, pues pretendo aplicarlos de qué tipo Likert en categorías como planeación, diseño de materiales, evaluación y retroalimentación. Y pues sería todo de manera general. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por la presentación. Y pasamos ahora a la segunda ronda de retroalimentaciones, que en este caso comenzaría con la doctora Lucía. Por favor, doctora. Claro. Gracias. Bueno, pues me parece que la investigación, el trabajo de Gustavo, pues está muy bien estructurado. Yo creo que la metodología es la adecuada. Tenemos que acudir a los datos cualitativos, ¿no? Necesariamente para poder identificar, pues, cuál es el nivel de avance, cuál es el nivel de avance de los estudiantes o de acuerdo a lo que visualizan los profesores y demás cosas. Pues aquí me hubiera gustado también conocer un poquito más acerca de pues la metodología, un poquito más que nos hablara de la metodología, pero ya la planteó en su última diapositiva. Y lo que yo quisiera preguntar es, bueno, el grado de resistencia que ha encontrado preguntar más bien, que se preguntara o lo expusiera, el grado de resistencia que tienen los alumnos, tanto los alumnos como los docentes, en el uso de la inteligencia artificial y sobre todo el grado de competencia de cada uno de los dos sectores, cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a conocer y la facilidad que tengan también para acudir a estos recursos tecnológicos y si ya tenemos algunos pues antecedentes, algo que el Instituto ¿cómo se llama el instituto? A ver, que lo veamos. Anglo-Cultural Mexicano. Anglo-Cultural ya haya experimentado en este sentido y podamos obtener la información necesaria para poder hacer un análisis preciso de cuál es el avance que tenemos ahí. Y entonces responder, yo creo que esto va a ser a través de la aplicación de sus instrumentos, ¿no? De información cualitativa y demás, pero bueno, sí sería conveniente también conocer el grado en el que estamos trabajando, si es un grado superior o es un grado de primaria, no lo sé, para poder identificar pues qué competencias vamos a evaluar y qué competencias podríamos, digamos, enriquecer con el uso de la inteligencia artificial, que a mí me parece que es una estrategia muy adecuada, pues ya que tenemos ese recurso, perderle un poquito el miedo, ¿no?, al uso de ese recurso de la inteligencia artificial, sobre todo creando esa confianza, como bien lo mencionaba Gustavo, del estudiante, de no estar hablando frente a una persona y poder soltarse, no sé, y utilizar algunas estrategias también adicionales para que él se grabara, se visualizara en un video y demás. Complementar todo esto, porque probablemente el mero uso de la inteligencia artificial no sea suficiente, ¿no? Pero pues, supongo que ya está esto pues considerado por Gustavo, ya nos dirá si esto lo va a incluir en su trabajo, estas otras alternativas de conocer qué está pasando con el uso de este recurso, ¿no? Si no se ha hecho todavía la aplicación, bueno, pues entonces tomarlo en cuenta porque es importante siempre conocer todo el entorno y el contexto que rodea un hecho que estamos tratando de indagar, de investigar.
Entonces, bueno, yo dejaría eso para que lo tuviera en consideración. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y ahora vamos con la retroalimentación de la doctora Agustina. Por favor, doctora. Sí, muchas gracias. No sé si ya mejoró mi audio, ya intenté de hacer aquí algunas cosas. Pues la escuchamos, claro, un poquito bajito, pero se escucha claro. Ok, bien. Coincido y comparto varias de las observaciones que ha hecho la doctora Lucía y bueno, eso respecto al trabajo, qué bueno que ya se estén aventurando a hacer este tipo de investigaciones, porque bueno, mientras en algunos lados apenas está en la discusión de si la IA en las escuelas no, o si sí, qué tanto no es permisivo, qué bueno que aquí ya se esté incorporando. Insisto, comparto varias de las observaciones y solo me quedaría hacer una precisión, porque en el título del trabajo dice inteligencia artificial para potenciar habilidades lingüísticas en la enseñanza del inglés, ¿no? Y entonces cuando yo leo esto, yo pienso inmediatamente en justo un conjunto de actividades que los docentes van a realizar para potenciar las habilidades lingüísticas en mis alumnos, ¿no? O en los alumnos. Sin embargo, cuando vas presentando y avanzando en el texto, le das un peso muy importante a incluso aquí está en tu resumen, la planeación, la creación de materiales y varias cosas que no se ve, insisto, sí, lo sé, ¿no? El tiempo de exposición es muy corto, pero no se logra ver aquí, y yo espero que en tu trabajo seguramente lo está, cómo es que este trabajo que aquí en lo presentado tiene mucho peso hacia el profesor, realmente se va a traducir en ese conjunto de acciones acompañados con la IA, no liderados por la IA, que finalmente van a poder aterrizarse para lograr esto que tú nos indicas, ¿no? Potenciar las habilidades lingüísticas. Entonces, solamente esa sería mi principal observación. Hay que cuidar o hay que balancear mejor en el texto, en la presentación si lo tienes, perfecto, muy bien. Y bueno, es un estudio, insisto, muy interesante porque además ya tenemos un montón también de IA y de herramientas que de alguna manera nos impiden no acercarnos ya a los idiomas, MUMA o otros elementos, ¿no? En los traductores instantáneos. Pero qué bien por tu trabajo, te felicito, gracias. Le agradecemos mucho la retroalimentación a ambas doctoras y pasamos ahora a la presentación de nuestro tercer estudiante, que es Cosme Antonio Fragoso Farías, quien presentará su trabajo titulado Ambientes virtuales multimodales como factores protectores en jóvenes migrantes en la alcaldía GAM, Ciudad de México. Adelante, Cosme. Muchas gracias. Una disculpa por mi cámara, mi conexión. Perdón, ¿ya se puede ver? Sí, ya podemos ver la presentación. De acuerdo, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Cosme Antonio Fragoso Farías, servidor, soy estudiante de DACEM. Pues este día les presento mi investigación. Un poquito cambiado de título en el sentido de que como este es mi proyecto central, tengo otro artículo, y bueno, por la cuestión de obtención de grado de titulación, aquí se las presento: estrategias educativas en entornos virtuales multimodales como factor protector en adolescentes migrantes en Alcaldía GAM, Ciudad de México. Bueno, a manera de introducción, para iniciar, me gustaría contextualizar de manera breve el problema de investigación, donde los adolescentes migrantes pues, van a enfrentar muchos desafíos, ¿no? Como el desarraigo social, barreras de tipo lingüísticas, barreras culturales, en fin, muchas situaciones de dificultades para acceder a una educación formal. Y esta situación pues los va a colocar en riesgo de diversas situaciones como aislamiento. Lamentablemente también los hace, digamos, vulnerables a ser reclutados por actividades ilícitas. Entonces, ante este panorama, ante esta realidad, propongo estos entornos virtuales multimodales como una herramienta, como una alternativa educativa. Estos entornos, estos ambientes combinan videos, textos, recursos interactivos,
y van a permitir a su vez, pues sí, superar estas barreras de carácter geográfico, también estructurales, ya que son enriquecedoras por su flexibilidad, por su acceso asincrónico. Y bueno, el enfoque de mi investigación es constructivista social, que está complementado con la teoría de la multimodalidad. El problema se sitúa específicamente en la alcaldía GAM, Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Aquí encontramos a jóvenes en situación de vulnerabilidad que van a enfrentar acceso intermitente a Internet, falta de dispositivos adecuados, pues sí, este tipo de riesgo de aislamiento, igualmente de participación en actividades ilícitas. Entonces, al comparar con otros migrantes que acceden a programas estables, pues estos jóvenes en situación de tránsito quedan en una situación de desatención, quedan desatendidos. Entonces, pues la necesidad es el diseño de estas estrategias virtuales multimodales que tengan este carácter adaptativo, que sean adaptadas a sus condiciones específicas. Y bueno, aquí en mi marco conceptual, bueno, parto de estas estrategias que inciden con el uso de TIC, interactividad, personalización, como alternativa en estas situaciones de riesgo para la construcción de significados, y pues con este tema de la factibilidad. Mi pregunta general que guía mi investigación es: ¿cuál es la factibilidad de las estrategias educativas diseñadas en entornos virtuales multimodales con respecto a situaciones de vulnerabilidad en adolescentes migrantes hispanohablantes de la alcaldía GAM, Gustavo Amadero, Ciudad de México? Y a partir de ella, pues derivamos estas tres preguntas específicas. Una es: ¿el uso de recursos interactivos genera interés y promueve participación en adolescentes migrantes? La otra es: ¿la temporalidad de la estancia limita la factibilidad de estrategias virtuales multimodales, considerando la flexibilidad horaria y acceso asincrónico? Y la otra pregunta es: ¿los jóvenes migrantes atribuyen mayor factibilidad cuando las estrategias integran contenidos culturalmente relevantes y habilidades prácticas? El objetivo general es conocer la factibilidad que tienen las estrategias educativas diseñadas en entornos virtuales multimodales con respecto a situaciones de vulnerabilidad en jóvenes migrantes hispanohablantes que residen temporalmente en la alcaldía GAM, Ciudad de México. Los objetivos específicos son tres: identificar si el uso de TIC genera interés, en las estrategias virtuales multimodales genera interés y promueve participación. El otro es determinar si la estancia en términos de proceso formativo afecta la factibilidad de estas estrategias. Y el siguiente es identificar a partir de procesos de construcción de significados la factibilidad de las estrategias virtuales multimodales. De aquí planteamos tres hipótesis. La primera es: el uso de recursos interactivos pues genera interés y promueve la participación. La segunda es: la temporalidad de la estancia no limita la factibilidad gracias a la flexibilidad y el acceso asincrónico. Y la tercera es: los jóvenes atribuyen mayor factibilidad cuando se integran contenidos que son culturalmente relevantes y habilidades prácticas, percibiéndolos como herramientas clave para esta integración y protección. La justificación de esta investigación pues está sustentada en información, en datos. Por ejemplo, el 10.3% de la migración global infantil se dirige a Estados Unidos. En 2023, 113.660 niños migrantes fueron canalizados a albergues del DIF, representando el 14.5% de la población migrante registrada. El 62% proviene de Sudamérica y el 26.1% de Centroamérica. Las solicitudes de refugio aumentaron a 18,000 en 2021. Entonces la UNICEF ha implementado proyectos con juegos y con cuadernillos, pero propongo estos entornos virtuales de carácter multimodal para lograr, pues sí, una mayor, digamos, cobertura, un mayor impacto.
Pues esta investigación tiene esta relevancia en el aspecto social porque contribuye a solucionar un problema de un grupo vulnerable, en lo académico porque explora el potencial de las TIC y entornos multimodales, en el ámbito profesional porque fortalece competencias en investigación educativa, valor educativo, estrategias flexibles, accesibles y adaptadas a movilidad, diversidad cultural, como implicaciones prácticas, pues sienta las bases para políticas públicas, programas educativos que estén dirigidos a migrantes temporales. En cuanto al marco teórico, las teorías y estudios, tenemos la del constructivismo social, donde los jóvenes construyen a través, del conocimiento a través de la interacción con entornos virtuales, la multimodalidad en educación, que es este uso integrado de recursos digitales para atender ciertas necesidades, migración y vulnerabilidad, las barreras estructurales que enfrentan los migrantes, entornos virtuales como factor protector, que es la flexibilidad y acceso asincrónico para que reducen riesgos sociales, de carácter social. Entonces, en los vacíos de conocimiento, pues me parece muy importante señalar que esta investigación, pues sí busca llenar mediante los estudios existentes que se han enfocado a migrantes retornados de Estados Unidos, refugiados. Entonces, los programas gubernamentales como Educación Sin Fronteras y el desaparecido programa ya está extinto de Mejor Edu, pues están dirigidos a estas poblaciones. Sin embargo, hay un vacío donde la población hispanohablante en tránsito temporal hacia Estados Unidos pues, no está siendo atendida. Entonces está la pregunta no respondida: ¿qué alternativas educativas existen para la movilidad migrante? ¿Pueden estos entornos virtuales multimodales ser una alternativa? En cuanto a mi metodología, pues esta metodología es de enfoque cualitativo, con un diseño en el análisis del discurso. Mi muestra está compuesta por 5 adolescentes migrantes hispanohablantes, hombres y mujeres, en estancia temporal en la alcaldía GAM. El muestreo es no probabilístico por conveniencia y las técnicas empleadas es la entrevista grupal, el análisis del discurso con el software Atlas TI, y las categorías de análisis son experiencia con entornos virtuales, la factibilidad y acceso, el interés y multimodalidad, el riesgo y protección, la construcción de significados, cultura e identidad. Entonces el procedimiento pues incluyó transcripción, codificación abierta y el análisis temático. Dentro de los hallazgos principales de esta investigación fueron primero la percepción de factibilidad, que fue alta, siempre que las estrategias se adapten a las condiciones de acceso, de movilidad y el contexto cultural. Después la multimodalidad, donde los videos educativos e interactivos genera un mayor interés y comprensión. Los participantes mencionaron que usaban YouTube, TikTok de manera autodidacta. Después la flexibilidad temporal, que es un elemento, digamos, clave para superar las limitaciones de movilidad. Luego los contenidos culturales y prácticos que aumentan esta relevancia y la percepción de utilidad. Y por último, las estrategias cumplen una función protectora ante riesgos como la desesperación, el reclutamiento delictivo, las actividades ilícitas, la desinformación. Dentro de mis conclusiones, con base a mis hipótesis, la primera está confirmada: los recursos interactivos, especialmente los videos, generan interés y participación. La segunda está parcialmente confirmada: la temporalidad no limita si la flexibilidad es explícita. La tercera está confirmada: los contenidos culturales y prácticos aumentan esta factibilidad percibida. Entonces los entornos virtuales multimodales van a ser percibidos como una alternativa, digamos, concreta ante la vulnerabilidad. Estos factores claves son la flexibilidad temporal, la multimodalidad, con este énfasis en lo audiovisual, una pertinencia cultural y de carácter práctico, consideración de las barreras de acceso digital. Y bueno, para cerrar quiero pues sí destacar que el impacto esperado de este proyecto es contribuir al diseño de estrategias educativas que sean inclusivas, que sean accesibles, que busca visibilizar estas necesidades educativas de adolescentes migrantes en situación de tránsito, igualmente generar insumos para políticas públicas y programas educativos. Entonces la educación virtual multimodal es una alternativa viable, como señalan unos autores, puede mediar
estas relaciones entre docentes, estudiantes, contenidos, como un factor protector clave, digámoslo así. Y bueno, estas son mis referencias y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cosme. Pues continuamos con la retroalimentación. En este caso empezaríamos con la doctora Agustina, por favor. Sí, muchas gracias, Cosme Antonio, por tu presentación. Bueno, es un tema por demás de sobrada importancia, ¿no? La cuestión de la migración, pero a mí me surgen varias interrogantes, ¿no? Porque, bueno, son estrategias educativas, ambientes virtuales como factores protectores en jóvenes migrantes. Siendo muy honestos y muy objetivos, no alcanzo a vislumbrar cómo es que un ambiente virtual puede traspasar estas barreras y llegar a ser un factor protector, ¿no? Ahora bien, en estas aulas virtuales que mencionas, no logro ver en el documento que hiciste a favor de hacernos llegar ni en tu presentación cuáles son cuál es el nivel educativo al que van a estar orientadas estos ambientes virtuales. Si solo se trata de un proceso de alfabetización o si se trata de algún nivel educativo, ¿no? Para que nosotros ya nos vayamos haciendo alguna idea de qué es lo que nos vamos a encontrar. Bueno, nos dices que es jóvenes migrantes hispanohablantes, lo cual se reformula o se robustece cuando hablas de los contenidos culturales. Nos dices que los contenidos de tus aulas virtuales van a ser culturalmente relevantes, con contenido de los países, para que ellos se sientan, bueno, en contexto, ¿no? Sentirse conectados. Estamos hablando entonces de una población obviamente pluri, ¿no? Estás hablando casi de todas Centroamérica, Sudamérica y también de algunos países por la afiliación a la lengua europeos. Pero, y bueno, muy importante, ¿cuál es el nivel educativo? ¿Por qué? Porque aquí me surgiría una pregunta que es, si se trata de un nivel educativo para extender un certificado, primaria, secundaria, como tú quieras, ¿no? Tendríamos entonces que pedir documentación, ¿no? Para que podamos ya tenerlos dentro de las aulas virtuales. Y entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo sería este proceso? Porque son migrantes, generalmente no viajan con documentación, se les pierde en el camino. Por ejemplo, un estudio que se hizo de los migrantes jornaleros en Michoacán para la educación básica, pero tenía esta educación básica en jornaleros de Michoacán, específicamente de Yurecuaro. La intención era la alfabetización, ¿ok? Pero entonces no emitían como tal un certificado si no se cumplía con todo el ciclo, si no pasaban los exámenes y demás procesos educativos para que pudieran validar era de primaria y de secundaria solamente, o la primaria o la secundaria. Entonces, si no tenían los documentos, no podían ingresar formalmente a las aulas, pero sí podían entrar de oyentes para que se capacitaran, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo lo estás pensando? ¿Cómo está este trabajo articulado? ¿Hacia dónde? Por favor, ayúdanos diciendo cómo es que se va a trabajar, cuál es ese enfoque, cuál es ese nivel, cómo lo estamos pensando, solo como capacitación para el trabajo, solo como una alfabetización, o cómo es que se está trabajando, ¿no? Porque, insisto, en este ejemplo que pongo de las cuarterías de Yurecuaro, si solamente iban para alfabetización, se les daba una hoja muy simple, los nombres y eran menores de edad, quiénes era su tutor, la edad y cuánto tiempo más o menos iban a estar, porque había migración pendular y migración golondrina, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las características? Entonces, por favor, ayúdanos con eso, porque creo yo que hay un problemita en la muestra. Ya seguramente tú lo tendrás más claro que yo. Pones 5 jóvenes y es un número muy pequeño con la población que se presenta de migrantes en Gustavo Amadero, que este número no logra fortalecer la muestra de este estudio tan importante. Entonces, bueno, esas serían mis observaciones,
Guzmán Antonio. Te agradezco la atención. Muchas gracias, doctora. Y continuamos con la retroalimentación de la doctora Lucía Collado, por favor. Claro. Bueno, muy importantes las observaciones que te ha hecho la doctora Agustina. Me parecen fundamentales. De hecho, yo noté también esta cuestión del factor de protección. De qué manera podría ser, me llamó mucho la atención. Bueno, ya después de que leí un poco tu resumen, identifico más o menos por dónde iría el asunto. Sin embargo, también nos hacen falta algunos datos ahí que probablemente tengas, pero yo tampoco los visualicé en la presentación. Por ejemplo, ¿cuál es el universo? Ya decías que son 5 personas. Yo me pregunto si hay el acceso suficiente, con el tiempo suficiente para poder trabajar con ellos, si es suficiente con 5 de las opiniones cuando tenemos una gran diversidad de personas que están en esa situación pues vulnerable, ¿no? Porque siempre ser migrante y estar en estas situaciones implica vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuál es la descripción de el universo que tú elegiste? Porque nos hace falta conocer algunos datos sobre ellos, ¿no? Descripción, edad, nivel, origen, en fin, una serie de datos que son importantes para poder determinar, pues, justo qué es lo que les vamos a ofrecer en cuestión educativa, ¿no? La cuestión del grado también a mí me parece muy importante porque el grado de estudios significa grado de madurez en las personas. Si estamos con chicos de primaria, bueno, su grado de madurez todavía no es ni siquiera para tomar decisiones de si sí lo hace y no lo hace. Necesitarían pues siempre la vigilancia y la cercanía de un adulto para poder determinar si acceden o no a los estudios, aunque sean multimodales o del formato que sea, de la modalidad que sea, justamente por ese grado de madurez. Si son de secundaria también, y bueno, si ya son de otros niveles, probablemente sí tengamos una decisión de parte de ellos, ¿no? La flexibilidad también en cuanto a, bueno, sobre todo la idea que ellos pudieran tener, bueno, ¿para qué estoy estudiando ahorita si no me voy a graduar? Si me voy a ir probablemente, si a lo mejor mi situación cambia por una cuestión de riesgo, ¿no? Que eso es importantísimo también de tenerlo en el foco. ¿Qué voy a lograr yo con esto? Si no tenemos una claridad y no les damos una claridad en este sentido, pues van a perder el interés. Si solamente es como por entretener un poquito la mente, sacarlos de su situación vulnerable, hacerlos sentir parte de, bueno, es importante que les digamos a dónde vamos a llegar con esta cuestión, ¿no? Me parece también que hay que considerar otro tipo de riesgos. Hablabas de los riesgos, básicamente riesgos físicos, ¿no? De fueran extraídos, utilizados para otros fines, pero también hay estos riesgos que implican la salud mental de las personas en esta situación, ¿no? Los riesgos psicosociales. ¿Sí? El desarraigo, la discriminación que pudieran estar sufriendo, porque efectivamente la hay, la adaptación, ¿sí? Las estrategias como de integración y de adaptabilidad que tenemos que ofrecerle también a estas personas. Y bueno, son una serie de cuestiones que me parece que habría que estar clarificando. Y también supongo que no podemos abarcar la totalidad de todos estos temas que son fundamentales cuando tratamos de esto. Bueno, por otro lado, me parece que es un estudio con mucho sentido social, o sea, también esa es la cuestión de base fuerte que yo le veo a tu trabajo, pero habría que pensar muchas situaciones, ¿no? En torno a que podamos lograr un avance o algo con estas personas a través de lo que les podamos ofrecer en cuestión de educación multimodal. Entonces, hay muchas consideraciones que hacer. Sí te lanzaste a un tema bastante complejo, delicado, pero se tiene que empezar por algo, ¿no? Por algo hay que empezar, pero sí hay que dejarlo ahí como que ya a lo mejor en las conclusiones del trabajo, en las propuestas para dejar líneas de investigación que podamos continuar con otros estudiantes, con otros interesados, para poder abarcar todo el espectro de problemáticas posibles y reales que tenemos en una situación de los migrantes, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de cómo les vamos a ofrecer educación o una alternativa educativa mientras ellos están en esta condición. Entonces, bueno, hay que considerar esas cuestiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias también a Cosme por la presentación. Y pasamos con la última presentación, que está a cargo de la estudiante Itzel Patricia Ortega Hernández, quien nos presentará su trabajo titulado Agencia Narrativa y Ciudadanía Digital. Adelante, Itzel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundito, por favor. Y por favor, bueno, me parece que ya se ve. Confirmamos. Entonces voy a empezar. Ya se dijo mi nombre, el título de mi proyecto, entonces voy a darle inicio. Bueno, estamos en un momento en el que la digitalización es irreversible, ¿no?, dentro de la vida cotidiana. Y esto ha colocado a los jóvenes universitarios en el centro de una transformación sociotécnica que redefine no solamente los canales de comunicación, sino también su propia capacidad de acción. ¿Ok? Ante este escenario, ¿no?, la investigación, o mi investigación en este caso, va a adoptar un diseño metodológico de naturaleza cualitativa e inductiva. Esto, pues, porque considero que es la mejor manera para interpretar discursos y valores de los estudiantes en Humanidades y Narrativas Multimedia de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en donde yo soy profesora. Epistemológicamente, esta investigación la pienso apoyar en la noción de registro situado, asumiendo, obviamente, que pues, el lenguaje es no neutral y de acuerdo con ciertas posturas clásicas, ¿no?, de la filosofía continental, pues vamos a pasar, o se busca o busco pasar del habla común de los participantes, ¿no?, hacia categorías críticas que permitan deconstruir su interacción con las plataformas digitales. En este sentido, el análisis, o bueno, aquí hice en lo que llevo de este trabajo un breve análisis de la educación digital en América Latina, donde, bueno, pues este análisis va a revelar tensiones profundas que van entre la idea instrumentalista, ¿no?, que va a reducir la formación de estudiantes de este tipo de carreras en elementos o enfoques que sirvan técnicamente para la empleabilidad dentro de la economía naranja, ¿no?, lo que va a llevar a que se priorice la eficiencia algorítmica, el lucro corporativo, y bueno, esta orientación que tiene el mercado pues va a generar una desconexión estructural crítica, ¿no? Es decir, los estudiantes generalmente van a poseer una destreza operativa bastante notable, es decir, van a saber utilizar muy bien las herramientas, sin embargo, van a carecer en algunas ocasiones o muchas veces de herramientas analíticas que les permitan descifrar cómo funciona el extractivismo de datos, ¿no? Cuál es el perfilamiento o cómo funciona el perfilamiento comercial, cómo funciona o cuáles son los elementos de la opacidad algorítmica y, bueno, cómo funciona, ¿no?, la ecología mediática actual. En este sentido, el INEGI, por ejemplo, reporta que existe una alta conectividad entre jóvenes, ¿no?, de 18 a 24 años, dando un 96.7%, ¿no?, de conectividad. Y otros espacios como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, pues ha señalado también que las políticas públicas se han limitado a la provisión de infraestructura física, ¿no?, como estos lugares que tenemos para conectarnos en la ciudad. Sin embargo, se ha omitido la formación ciudadana frente a la desinformación algorítmica. Creo que apenas se han empezado a implementar algunas cosas y esta falta de información también está relacionada con la polarización afectiva, ¿no?, que va a sostener este modelo de negocio. La base conceptual de esta investigación se inscribe en la pedagogía crítica digital, en las humanidades digitales. Se utilizan marcos teóricos orientados a pues buscar desmitificar esta idea de neutralidad tecnológica, que bueno, yo espero que ya no sea algo que se piense mucho. El eje central va a buscar recuperar o está situado, se enfrenta o digamos dialoga con la crítica de Shoshana Zuboff, ¿no?, que hace al capitalismo de vigilancia. Este capitalismo de vigilancia que ella define, opera, ¿no?, mediante la expropiación de la experiencia humana, lo que permite alimentar mercados de predicción de conducta.
Los mercados de predicción de conducta utilizan estímulos de enganche que son visibles, ¿no? Y, bueno, más bien son invisibles para las personas que los están consumiendo, ajá, y esto va a facilitar una suerte de delegación cognitiva, ¿no? Que va, cognitiva y afectiva también, hacia sistemas automatizados. Este enfoque lo voy a complementar con la perspectiva de Safiya Noble sobre los algoritmos de opresión que van a reproducir discriminaciones estructurales, y también un poco con la advertencia que nos hace Néstor García Canclini sobre el reemplazo de los ciudadanos por algoritmos de gobernanza corporativa. Lo que pues se desplaza, digamos, la deliberación democrática de los espacios virtuales hacia espacios privatizados, homogéneos, ¿no? Donde que tienden a amenazar los procesos de organización social tradicional, y pues es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Las preguntas de investigación que orientan este proyecto pues buscan dilucidar tanto los procesos subjetivos de los estudiantes como los resultados prácticos de la investigación didáctica. La pregunta general busca indagar sobre el fortalecimiento de la agencia narrativa y la ciudadanía digital activa de los estudiantes de la licenciatura en Humanidades, de la Chayo, ¿no? Mediante un programa crítico que voy a fundamentar en el INAEP y el enfoque biográfico narrativo. Las interrogantes, creo que voy muy rápido, perdón. Las interrogantes secundarias van a profundizar en la autopercepción de vulnerabilidades, ¿no? Frente al control de las plataformas, la estructura estética de los materiales interactivos, que a la vez están diseñados para de construir este control que las plataformas están implantando, ¿no? Y las transformaciones éticas y de juicio crítico que experimentan los estudiantes tras participar activamente en la creación de algunos contenidos transmedia. El objetivo general de este proyecto se va a centrar en evaluar el fortalecimiento de la alfabetización transmedia y la ciudadanía crítica digital mediante un programa de formación-acción de base biográfico-narrativa. La relevancia pues, social y profesional de esta propuesta me parece que puede radicar en que atiende, ¿no? De manera directa este debate sobre la soberanía de datos y la regulación de la inteligencia artificial frente al dominio de los monopolios tecnológicos globales. Del mismo modo, pues busco visibilizar problemáticas cotidianas de violencia digital que pueden ser de género, ciberacoso, que afectan a la juventud universitaria, cubriendo, ¿no? Un poco con esta escasez que yo he percibido en mi práctica, por lo menos, de metodologías didácticas que articulen la creación estética, ¿no? Con pedagogía crítica dentro de estas instituciones que tienen este tipo de carreras en México. La ejecución, ¿no? Empírica, pues, de esta investigación se va a situar en la Unidad Académica Coyoacán, no se sitúa, de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Se trabaja con los estudiantes de los grupos 501 y 502 de la licenciatura en Humanidades, y se trabajó durante el 2025-2026, el primer semestre, ¿no? Que sería 26-1. El diseño integra la investigación biográfico-narrativa para recuperar la trayectoria de interacción tecnológica y los hitos de vulnerabilidad que se han detectado en los estudiantes. Se incorporan las preguntas de enfoque etnográfico de Spradley, esto que me permitirá pues capturar, o que me ha permitido capturar las dimensiones de la perspectiva de los estudiantes, ¿no? También pues he podido documentar qué saben sobre el extractivismo algorítmico, ¿no? Qué discursos se emplean para clasificar su propia experiencia cotidiana y qué teorías informales ellos han aplicado en sus interacciones prácticas en enfoques mediáticos. El dispositivo, permítanme. El dispositivo pedagógico, ¿no? De co-creación que estructura los talleres prácticos, ¿no? Que se ha fundamentado en el método INAEP, ¿no? Es un modelo, pues, que se ha basado en las narrativas transmedia educativas y que sitúan al estudiante en un rol activo de prosumidor, ¿no? Estas tienen 4 fases. En estas fases, pues, se generan diferentes
se hacen diferentes cosas que están aquí en esta tabla que me voy a saltar por el tiempo. Entonces, ya se hizo una prueba piloto, que esa consistió en la elaboración de un fase transmedia, ¿no? Y un proceso de escucha activa que condujo al replanteamiento de la postura teórica de partida. Ya se abandonó el supuesto inicial que asumía pues que el estudiantado interactúa de forma homogénea, pasiva y acrítica con las plataformas del capitalismo de vigilancia, ¿no? Ahora la hipótesis se ha reestructurado para proponer un modelo de tendencias diferenciales de asimilación tecnológica. Este modelo pues sostiene que los estudiantes universitarios poseen saberes fragmentados, que hay tácticas de cuidado informal, ¿no? Y posiciones diferenciadas de resistencia frente al entorno digital. Esto pues desmitifica, ¿no?, esta idea de un usuario uniformemente pasivo y permite valorar de una forma mejor sus capacidades previas de respuesta crítica. La aproximación, ¿no?, pues revela estas tensiones. No me voy a detener mucho, dejo un momento la presentación. Sin embargo, pues esta primera fase, ¿no?, culmina adoptando la pedagogía de la presencia de Gómez Acosta, ¿no?, que pues es un modelo socioeducativo que se basa en la afectividad. Espero que eso ayude a mejorar los siguientes pilotajes. Y bueno, aquí dejo algunas imágenes de lo que los chicos han realizado. Esta es la bibliografía y agradezco su tiempo. Muchas gracias, Itzel, muchas gracias. Con esto terminaríamos las presentaciones y pues avanzamos ya con la última ronda de retroalimentaciones de las doctoras, para lo cual le pediría por favor a la doctora Lucía si pudiera iniciar esta última ronda. Claro, muchas gracias. Bueno, pues un tema muy actual, pero muy complejo también, ¿no? Esa relación que hay entre el impacto que generan el uso de los datos digitales, ¿sí?, en las cuestiones sociales, culturales, éticas. Es bastante complejo el tema, sin embargo, pues hay que abordarlo porque hoy en día también estamos hablando de algo que yo no escuché aquí en tu presentación, que se llama las humanidades digitales, ¿no? Entonces hay que trabajar un poco con ese tema porque es un tema novedoso, un tema de actualidad, pero con una importancia real, porque efectivamente en las humanidades debemos de tener mucho cuidado con el uso de los datos, ¿no? Y sobre todo con esta parte que le llaman la minería de los datos. De qué manera los vamos a utilizar, cómo se van a proyectar los resultados, dónde podemos incidir y para qué queremos esos datos. Es un tema totalmente de actualidad y repito, muy importante, porque estamos viendo en la realidad que esto se está dando de una manera contraria a lo que las humanidades pretenden, ¿no? Entonces necesitamos incidir en esta cuestión para poder orientar a los chicos que están en estas áreas de estudio de las humanidades sobre ese uso y que a partir de los análisis que ellos hagan, bueno, nos den una muestra de la importancia, el impacto, los efectos, tanto positivos como negativos que podríamos registrar en nuestra sociedad con el uso de los datos, digamos, sensibles, que ya están ahí circulando por muchos lados y de muchas maneras, ¿no? Y a partir de muchas empresas que incluso se dedican a esto. Entonces, me parece fundamental abarcar ese tema de las humanidades digitales, explicarlo, porque como es un tema nuevo, es un término nuevo, un par de términos que se relacionan ahí. Tendríamos que hablar mucho de la cuestión de la ciudadanía digital, por ejemplo, o sea, de qué implicaciones tiene ser un ciudadano digital, ¿no? Manejar esos datos, repito, qué implicaciones tiene el ser un agente digital, ¿sí? Tener esa agencia, esa posibilidad de tomar datos, saber buscarlos, encontrarlos, con qué intenciones, y utilizar mucho la cuestión de la capacidad del individuo que el individuo tiene para poder influir a partir de esos datos en cómo se percibe y cómo se transforma una realidad, porque también pues para eso se utilizan los datos, ¿no? Para poder pues hacer un cierto tipo de manipulación, repito, información o manipulación, yo no sé,
tendríamos que buscar el término adecuado para, contrario a la manipulación, que no, vamos, que nos convenciera de que no lo es, ¿no? Y en ese sentido, la alfabetización también mediática, porque muchos sabemos que tenemos datos, que los podemos utilizar, que a través de la investigación, que es a donde va esta cuestión, podemos utilizar ciertos datos, pero los datos que son más profundos, más delicados, más sensibles, habría que ver también cómo enseñamos a los estudiantes a utilizar esos datos totalmente con una perspectiva ética y con una perspectiva crítica. Entonces me parece que hay que darle como un tratamiento también mucho más profundo a lo teórico, a esa parte teórica y a la parte de la reflexión en este trabajo, ¿sí? Tenemos que dejar también líneas abiertas ahí para poder seguir indagando y seguir incidiendo en este tema que, repito, me parece de lo más importante en la época actual. Entonces, bueno, ahí lo dejo en la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y ahora pasamos con la doctora Agustina para cerrar la última ronda de retroalimentación. Sí, bueno, pues muchas gracias por tu exposición, Itzel. Y bueno, yo voy a empezar por el final. Tuve la oportunidad de leer el documento que nos mandas, tu resumen, y he de decir que me encantaron la parte de la discusión y conclusiones, ¿no? Yo dije, mira, qué bien. Sin embargo, creo que sí deberíamos de hacer varias precisiones. O sea, entiendo que cuando un tema de investigación nos apasiona, como que volteamos y todo lo vemos, ¿no? Esto es mío, ¿no? Y todo parece que encaja. Sin embargo, también deberíamos de tener cuidado y hacer ciertas limitaciones porque de repente como que se nos escapan algunas cuestiones, creo yo, pero tú es tu trabajo y tú tienes la última palabra. Bueno, empezaré diciendo, pones que se subraya la urgencia de superar la etiqueta tradicional, pero ¿en dónde está esa urgencia de superar la etiqueta tradicional? Y si nos regresamos un poquito a tu título, Agencia Narrativa y Ciudadanía Digital, es tan grande que no me ayuda a visualizar realmente cuál es el foco del estudio, ¿no? Agencia Narrativa y Ciudadanía Digital, pero me dejan el limbo, insisto, hacia dónde, cómo, hacia dónde lo voy a aplicar. Porque, bueno, y eso ya me lo explicas más abajo en el resumen que nos hiciste llegar y ahora en tu exposición, cuando nos señalas que, bueno, tu objeto de estudio se encuentra en la Unidad Nacional Rosario Castellanos y de Coyoacán, ¿no? Entonces, esto nos da una característica muy específica de cuál es la población con la que tú estás trabajando y de alguna manera se entiende esto que estás haciendo, porque este estudio no sería posible si nosotros lo llevamos hacia otra entidad, aunque sea de Rosario Castellanos, ¿no? O sea, no podemos pensar esas condiciones que tienen los chicos de Rosario Castellanos, Coyoacán, a las condiciones que tienen los chicos de Rosario Castellanos en las nuevas unidades que están en Michoacán, por ejemplo, o en otros estados donde ni siquiera se tienen acceso a laboratorios de cómputo y estamos hablando de educación media superior, ¿no? Entonces, bueno, sí tendríamos que puntualizar esta parte, ¿no? Y dices, para fomentar una ciudadanía digital crítica. Ok, totalmente de acuerdo. Por eso empezaba diciendo que me encanta cómo es que articulas la parte final de tu discusión y conclusiones. Sin embargo, como que, insisto, como que no alcanzas a trabajarlo, a decirnos muy específicamente cómo se va a hacer, porque creo que deberías de ser un poquito más selectiva en todas estas categorías que estás manejando, porque creo yo que como que de repente te desbordas la emoción de tu investigación. Insisto, como que esto también, es que hay muchos elementos con los cuales puedo señalar, ¿no? La parte de la conciencia crítica, la parte del extractivismo, la parte de la cuestión estética, la parte de las metodologías, la parte de las brechas entre el poder, y aquí es muy curioso, ¿no? Porque en el inciso B dices, la brecha de poder entre el investigador y el sujeto genera resistencia inicial para compartir narrativas. Entonces, ¿lo estás bajando a las aulas o cuál es el espacio en el cual estás encontrando estos elementos? Justo a esto me refiero cuando digo que la emoción de la investigación, yo creo que es eso, que te hace verla en muchos elementos, pero digamos que esa es una de las tareas que justo tenemos como investigador, y bueno, tú eres una futura investigadora, que nos tendría que hacer delimitar
y categorizar nuestras tesis, ¿no? Y bueno, en el final del primer párrafo, terminas diciendo, para identificar sesgos y defender su soberanía tecnológica y privacidad colectiva. Estos términos ya en sí son una contradicción en ellos mismos. No creo que vengan bien. Necesitaríamos ver el discurso para ver cómo lo logras justamente salvar. Pero estos términos son excluyentes, ¿no? Entonces no creo que sean afortunados en este discurso. Y insisto, la particularización del entorno de los sujetos de estudio es muy importante, porque en tu segundo párrafo señalas estructurar la propia historia desafiando el perfilamiento de las plataformas para la producción estética y la deconstrucción política. Perfecto, y lo entiendo sin problemas. Pero insisto, deberíamos de situar porque tu título no ayuda. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Si lo llevamos, aunque sea planteles de la misma Universidad Rosario Castellanos, es que entonces las circunstancias nos van a dar otro discurso, otras normas de acción y otros tipos de elementos que nos tendrían necesariamente que orillar a reconfigurar todo lo que tú nos planteas. Entonces, bueno, pues ahí estarían mis observaciones. Es un texto que me agrada y tus conclusiones me fascinaron. Te agradezco mucho la exposición, Itzel, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Sí, muchísimas gracias, muchas gracias tanto a quienes presentaron, a los estudiantes, como a las doctoras que nos dieron su retroalimentación, y nuevamente a la doctora Lugui, que nos hizo el honor de inaugurar este coloquio. Con esto cerramos ya nuestra mesa. Les agradecemos muchísimo nuevamente a quienes estuvieron presentes. También hubo muchas personas escuchando. Y bueno, este ha sido el inicio del 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. En este coloquio, como nos decía la doctora al principio, se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento, les deseo muy buenas tardes y para cerrar leo el lema de nuestra universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias. Veo que la doctora Agustina levanta la mano. Sí. Sí, claro, agradecerte a ti, Héctor Rodrigo, por tu atinada moderación. Muchas gracias. Y a todos. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias por la invitación, hasta luego. Gracias y suerte. A ustedes, hasta luego. Hasta luego.